Esta es la cerveza que vamos a tomar hoy. Tiene 15 grados. Y se llama Y sake. nos han recomendado beberla en vasitos pequeños. Ya. Tranquilo. Salud. Este vídeo va a traer cola. Y comentarios, muy probablemente. Esta mañana David y yo, hablando de nuestras cosas, nos hemos puesto a debatir respecto a guitarristas. Y hemos llegado a la conclusión de que los cuatro que nos veis, quizá os interesa saber lo que opinamos cuando discutimos entre nosotros. Y así que nos hemos puesto a rajar de guitarristas. No, pues este es mejor, este es peor, este no sé qué, no sé cuántos. Y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era hacer un listado y destriparlos uno a uno. Exactamente, vale. Primer disclaimer. Sí, somos unos gusanos cuando pongáis ahí. ¿Y tú quién eres? Porque Kirk Hammett está forrado. Es verdad, él sí está forrado, nosotros no. Pero aún así, hay una opinión. Es lo que hay. Y la tenemos. Y la vamos a compartir con vosotros. Y el que opine lo contrario, coño, pues ponednoslo en los comentarios. Encantadísimos de debatir. Desde el decoro, por favor, señores. Desde el decoro. O como nos dé la gana. Si es que da igual. Nos da igual. Segundo disclaimer, esto es nuestra propia opinión, de verdad, nuestra propia opinión. Hay cosas en las que podemos sentar cátedra. Bueno, pues que un intervalo de quinta son 3 tonos y medio desde el primer grado hasta el quinto. Eso es así y punto pelota. Pero esto no deja de ser opinión. Así que como opinión que es, tomároslo como tal, antes de hacer sangre y decir, oh Dios mío, no tenéis ni idea. Pues claro que no tenemos ni idea. Claro que no, si no estaríamos forrados como él. Y como no tenemos ni idea, pues no estamos forrados. Pero tenemos una opinión y la vamos a compartir con vosotros. Dicho esto, con esto empieza una serie de vídeos en las que yo tenía ganas de hacer esto. Esto ha sido idea mía. O sea, David simplemente va a darme la razón cuando crea que la tengo y va a decirme que no tengo ni puta idea cuando crea que no la tengo. Pero Correcto. tenía ganas de poder hablar abiertamente de guitarristas que están endiosados y que se consideran que son el sumum del mundo de la guitarra y que realmente Y luego resulta que no. son malos. Sí. Y me pasa. O no tan y buenos también- en otras ocasiones. Y en esta serie de vídeos también vamos a hablar de lo contrario, de gente que nos parece tremendamente buena y a la que no se le hace el caso que creemos que se merecen. Correcto. Y luego tenemos una tercera categoría de la que hablaremos más adelante porque es un poco peculiar. Creo que no necesita presentación el guitarrista al que vamos a destripar en este vídeo. Pero bueno, para el que no sepa quién es, Kirk Hammett es el guitarrista de Metallica. El guitarrista solista de Metallica. El guitarrista de Metallica, porque el otro, aparte de tocar la guitarra, también canta. Bueno, se entiende. El que hace la mayor parte de los solos. Está considerado un guitarrista absolutamente increíble, puntero que ha influenciado a un montón de nuevos guitarristas. Y esto último considero que es cierto. Está Ha claro. influenciado a un montón de peña. Al César lo que es de César, hay que entender que Kirk Hammett también forma parte de los pioneros del thrash metal y, hostias, no todo el mundo puede decir que forma parte de un movimiento que creó un nuevo estilo de música. Además, un estilo de música con muchísima frescura que dio lugar a un montón de subestilos de metal Eso es. que hay ahora en la actualidad. De repente se separaron de lo que conocíamos por heavy metal por aquel entonces, crearon un sonido genuino y de ese sonido genuino se han derivado un montón de estilos de música que a muchos de nosotros nos encantan, hasta el punto de que nos gustan incluso más que el thrash metal, aunque vienen del thrash Eso metal. es. E incluso ¿Vale? os decimos desde aquí, a mí no tanto, pero a David le gusta mucho Metallica. Mucho. ¿Vale? Es una banda que le gusta mucho. Mucho. Y a mí es una banda que me gusta. Tampoco diría que no es una banda que no me mola y si suena una canción de ellos digo, pues no, tampoco. Me parece que tiene temas muy guapos, que tiene discos bastante redondos, tienen buen material y también tienen muy mal material. Podemos introducir primero hablando muy rápidamente de, por ejemplo, mi opinión con lo que la trayectoria de los discos de Metallica se refiere. Porque a mí, por ejemplo, Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets me parecen discazos. De los tres, el que más me gusta, con una diferencia aplastante, es Master of Puppets, pero sin embargo, Ride the Lightning tiene cosas que me flipan muchísimo. A mí, los riffs que se les ocurrían y que muchos de ellos son de James Hetfield y que muchos de ellos también son de Cliff Burton y no tanto de Kirk Hammett, que Kirk Hammett también tiene lo suyo, por supuesto. Muchos de ellos son de Dave Mustaine. Sí, Dave Mustaine siempre ha dicho que tanto en el Kill 'Em All como en el Ride the Lightning hay mucho riff suyo. Y me lo creo perfectamente porque tú ves que cómo hasta componen suenan los a riffs. él. Claro, suenan a él. A partir de esos discos, los riffs de Metallica son distintos. Sí. También con la ausencia de Barton. Mi época preferida de Metallica es a partir del Unjustice. Justice for All para mí es el disco. Luego a partir del Black Album hubo un cambio. Black Album es un discazo, a mí me parece redondísimo, me parece que es a nivel de conjunto el disco más redondo que tienen y comprendo que se haya convertido en algo tan mainstream y me encanta. Lejos de cabrearme, mucha gente le cabrea que dejaran de ser de nicho y se convirtieran en algo super mainstream a partir de ese disco y a mí me encanta que un disco que es mayormente thrash
thrash metal, aunque ahí ya había muchos más guiños hacia el hard rock, pero mayormente es de thrash metal y que le llegue a todo el mundo. Y hicieron posible que muchos estilos de metal llegaran a anuncios de televisión. Antes era impensable, algo así. Entonces, yo un aplauso al Black Album de Metallica, me parece que fue lo que les terminó de coronar. A partir de ahí han sido más o menos erráticos. Yo siempre digo que los fans tenemos parte de culpa en esto. Odiamos mucho el Load y el Reload cuando salieron, y ahora te pones a escucharlos en retrospectiva y dices, hostia, pues si hubieran tirado por ahí, en vez de volver a intentar recuperar, los 3 últimos discos que han hecho al final han sido intentando recuperar lo que eran antes, y ya no me resulta interesante. A mí personalmente, eso ya me lo contaron. Load y Reload para mí tenían un carácter muy interesante que en su momento no supimos comprender porque decíamos, thrash metal, ¿qué estáis haciendo? Pero resulta que no está nada mal. Lo que sacaron después de Saint Anger lo puedo escuchar, pero no me interesa especialmente, aunque tengo todos los discos, pero por una cuestión de coleccionismo. Y luego lo de Saint Anger para mí no tiene nombre. Y dicen, no, es que lo van a reeditar y lo van a regrabar, pero esta vez producido de una manera... No, las canciones para mí no son especialmente buenas, aunque estuvieran bien producidas. La mayor parte del disco es poco consistente, por decir algo. No, y además es que pienso que intentaron subirse una ola que no era la suya. Esto es como cuando Kiss intentaron hacer grunge con el Carnival of Souls. Lo sacaron porque la gente había conseguido sacar la copia pirata. Ellos decidieron no editarlo, pero al final se arrepintieron porque vieron que la gente se estaba apoderando de sus temas sin pagarles. Entonces, ¿qué pasó? Ahí intentaron hacer un sonido más grunge y fue demasiado diferente. El fan de Kiss no le suele gustar este disco, y al no fan de Kiss este es el disco que le gusta. Y además todo muy negativo, hablando de cosas oscuras, cuando Kiss siempre es todo lo contrario. Kiss es lujo, fama, pasta. Y aquí era la pasta es chunga, oscuridad, oh Dios mío, qué ganas de suicidarme. Y era como, intentáis subiros a la ola de los Soundgardens y de los Nirvanas, pero es que no es lo vuestro. Entonces un poco le pasó eso a Metallica con el Saint Anger. Intentaron subirse a una ola que no era su rollo. Estaba fuera de lugar lo que intentaron hacer. A lo mejor tiene fans ese disco. Yo lo tengo. Yo lo escucho a veces suelto por lo típico que tienes en Shuffle y de repente te salta algún tema de Saint Anger y no lo paso de largo. Pero yo tengo que decir que a mí personalmente no hay nada de ese disco que me resulte interesante. A mí personalmente, luego a lo mejor habrá gente súper amante de ello. Esto, hablando de Metallica en general, hay una cosa que me pasa a mí con Kirk Hammett, que es que se le atribuyen méritos que son de Hetfield. Y que a veces dicen, no, pero es que hay un solo que es muy bonito, y resulta que ese solo era de Hetfield. ¿Vale? Vale. Hammett tiene un sonido muy característico, pero vamos a hablar claro. Es porque siempre utiliza los mismos recursos. Eso es lo que le hace ese sonido característico. Es como, para mí, un poquito de falta de creatividad o de evolución, vamos a decir. Yo creo que ha involucionado, si acaso. Pero Sí. porque para mí el Kirk Hammett, o sea, si vamos históricamente en cómo ha funcionado Kirk Hammett desde que se fundó Metallica hasta hoy en día, de chaval, era un tío muy técnico, un guitarrista muy preciso. Personalmente opino que son solos muy flojos a nivel de composición, por no decir que directamente a veces la composición directamente es incorrecta. O sea, a nivel musical lo que está haciendo es incorrecto. Pero es que además me ocurre que son puro ejercicio. Pero hay que romper una lanza a favor de que sus ejercicios los hace muy bien. No, y lo mejor de Repite una y otra vez recursos en solos diferentes y son los mismos ejercicios en el mismo orden. Sí. Y a veces acierta la tonalidad en la que está tocando. Pero hay que reconocerle la técnica porque el tío tiene un picking muy preciso y el sweep que hace a 3 cuerdas ha influido en muchos guitarristas. Sobre todo al principio del todo, demuestra muchísima pericia y que ha defendido en directo hasta hace no demasiado, aunque últimamente en directo se oculta demasiado detrás del guagua en solos que antes definía mucho mejor de los que... Creo también que ya Metallica saben que desde hace muchos años les vale todo. Y da igual. Sí. O sea, si consiguieron sacar el Saint Anger y aún así vender un montón de copias, creo que ya saben que... Me la vendieron a mí. Que les da igual. Hay cosas que me cuestan mucho entender y hay cosas que se cuentan de sus historias y uno busca un poco de información y empieza a leer declaraciones de ellos y cosas que se supone que ha hecho en la vida y son cosas que me descuadran un montón porque cosas como que diga, no, bueno, después de la grabación, no sé si fue del Black Album, estaban un poco saturados, vamos a estar una temporada de vacaciones y tal, vamos a hacer nuestras cositas y dicen, a lo mejor esto es invención, pero esto yo lo he leído en algún lado, que se fue a estudiar a no sé dónde música jazz. ¿Y qué se trajo de todo eso? Que aprendió. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, no creo que
te vayas a estudiar jazz y vuelvas con peor pulso, peor picking, peor definición. Sin ningún tipo de novedad armónica. Sí, no solo no aprendió nada, es que ha ido a peor. El Kirk Hammett del Unjustice for All también me gusta un montón. Tiene algún solo bastante interesante. Sí. Pero luego te encuentras con detalles. Yo nunca olvidaré, por ejemplo, de Call of Chulu. Desciende sobre una escala, trabajando sobre una armonía, y mete la escala que no es. Lo que has hecho suena mal, objetivamente mal. No puedes arreglarlo. Y además hay varios ejemplos. O sea, sí, y es que escarbar en su discografía. Y lo ha grabado. O sea, lo hace aposta. Porque no. Sinceramente, porque creo que no comprende lo que ha hecho. Pero ya no es una cuestión de comprender, es. No le suena mal. Porque a mí me suena mal. Ya. Él en algunas entrevistas ha llegado a decir que es que él toca con el corazón, por eso esas cosas no las repite. Pero a mí eso. Ese argumento me parece terrible, es de malo, es de malo. Solo se lo oigo a guitarristas malos, esa clase de comentario. En cualquier caso, hablando de su técnica, bueno, que me parece que en el pasado era bastante buena, hoy en día se ha descuidado en ese sentido. Sí. Y que a nivel compositivo / musical, pues bueno, a veces se le pira la flapa, aunque le damos el mérito de haber hecho algunos rifacos muy chulos. Sí. Muy chulos, eso es innegable. Y que al final ha influenciado un mogollón de peña. Luego podemos entrar en cómo suena, ¿vale? Que es un factor que muchas veces no se suele comentar de guitarristas. Y a mí me parece que Kirk Hammett toca todo con ESPs Custom Shop, Gibson Custom Shop, toca con los mejores amplis del mercado. ¿Por qué no suena bien? Ya. Pero ¿alguien me lo puede explicar? Pues porque el sonido que le gusta. Pero además es que elige ese sonido. Pero tú entra Fade to Black y tienes un arpegio todo guapo ahí con la guitarra acústica y de repente entra con un sonido que es para cuchillarle de malo. A ver, también es cierto que por aquel entonces no era con guitarras SP de gama ultra alta. Aunque sí que es verdad que yo diría que tocaba con. No sé si era con Gibson Flying V o algo así, o con una Jackson de estas de. No me jodas, o sea, puedo comprarte que la producción del disco, que la producción sea lo que es dependiendo de la época. Ya, pero luego no que no elijas un sonido tan malo, ¿sabes? Que en esa época había peña que tenía sonidos muy chulos y muy bonitos y distorsiones muy chulas. Porque suenas tan mal. Objetivamente me parece que suena mal. Sí, vamos en el futuro, en el Black Album hay que decir que las guitarras suenan guay. Y en el load y en el reload me parece que las guitarras suenan guay. Y lo que ocurrió en el Saint Anger es como. Ya, eso fue. ¿Esto qué ocurre con estas guitarras? Pero además guitarras? todo. Que por cierto, que yo diría, en otro contexto musical, a mí el sonido de guitarras del Saint Anger me parece la polla. Pero no para ese estilo, claro. En ese disco, ¿sabes? Es como, este sonido me parece la hostia, porque es como una teleca pasadísima de rosca. Ya. Pero es que eso no es lo que me parece que le pega al sonido del disco, ¿sabes? Eso es También es cierto que sobre todo Ulrich, según dicen las malas lenguas, ha influido mucho en el sonido de la banda, buscando siempre que cada disco sonara totalmente distinto, y a veces ha tomado mejores decisiones y a veces ha tomado peores decisiones. Por norma general, los discos de Metallica de primeras te ha costado la mezcla, o sea, porque el Unjustice for All a mí me gusta un montón. Pero la mezcla, de primeras la mezcla me parecía terrible, pero luego al final el peso que tienen esas guitarras, la cuchilla que son, yo tengo que decir mezclado con la voz de Hetfield, al final tiene mérito que ese disco tenga peso, teniendo en cuenta que el bajo no se oye. El bajo no se oye. De verdad nada, que tiene mérito conseguir una mezcla así, y más en esa época. O sea, pero te voy a decir una cosa, lo que no la mezcla está es que se cargó los bajos, ¿sabes? La mezcla está tan reventada que a veces satura, pero hasta el punto de que tú con el disco original los altavoces vibran demasiado de lo saturada que está la mezcla. Es una cosa muy loca. Pero sin embargo al final con los años he acabado amando esa mezcla. Me parece... A mí no me gusta, pero yo sí que es verdad, no soy muy quisquilloso con las mezclas. No necesito que la mezcla de un disco sea la polla para poder disfrutarlo. Bajo ese punto de vista, no, yo escucho la música y a veces no necesito que la mezcla sea la hostia en un disco. Pero me parece que hay cosas que claman al cielo. Y no hablamos de una banda de segunda fila o una banda underground que tienen el presupuesto que tienen para grabar un disco. O sea, Metallica tiene el presupuesto que ellos quieran. Sí, ¿Cómo es posible que suenen discos de ellos así? Han salido declaraciones técnicos de sonido y de ingenieros de sonido que han participado en las grabaciones de los discos de Metallica, y muchos de los problemas de mezcla han sido fanfarronadas de la propia banda buscando reinventar la rueda. Yeah. ¿Sabes? Y yo creo que en el Black Album fue, o sea, un productor con tanto peso como ellos dijo, no, esto se produce así porque es lo que necesitáis. Y cedieron, y la mezcla del Black Album es una maravilla. Yo tengo que decir que he oído a mucha gente decir la mezcla del Black Album, la mejor mezcla en la historia de la música. A mí no me parece para tanto, ni mucho menos. A ver, yo lo comparo con el resto de los discos de Metallica y está... si lo comparas con los discos de Metallica... Metallica... Claro, es que Metallica no... Si sale de Metallica, a mí me parece que las producciones de Metallica, ninguna de ellas es especialmente buena, teniendo en cuenta el calibre de la banda. Que es que no hablamos de unos chavales del barrio, ¿sabes? Porque buscan un sonido diferente
Y a lo mejor ese es el error, si está todo inventado, ¿sabes? En cualquier caso, creo que, o sea, esta flameada gratuita que le acabamos de meter a Kirk Hammett, creo que es algo que algunos otros youtubers y gente y opinólogos en general ya ha dicho antes, pero no me quería yo quedar con las ganas de poder hacerlo, porque de poder decirlo, porque es que hay determinados guitarristas que parecen intocables, y si dices que este pibe no toca bien o no suena bien, o ambas cosas, como es el caso, en mi opinión, te dicen, tío, no tienes ni puta idea. Es como, yo no tengo ni puta idea, pero mi opinión es que ni toca, ni suena, ni nada de nada. Entonces, ¿le hace el peor guitarrista del mundo? No, ni mucho menos, si no es que sea malo, pero no es bueno, y no mucho menos para encabezar la mayoría de las listas de los mejores guitarristas. Es como, ¿y qué coño hacer Kirk Hammett? Claro, exactamente, para mí, o sea, yo qué sé. O sea, que pongan las guitarristas más... A 20 kilómetros a la redonda de aquí hay guitarristas que conozco yo que para mí son mejores que Kirk Hammett, así te lo digo. Y independientemente de eso, hay un argumento que siempre tienen los defensores de Hammett, porque hay mucho canal que yo estoy convencido de que defienden a Hammett por pura demagogia, solo por caer bien. Y yo digo, con toda sinceridad, la gente dice, sí, claro, pero tú eres un gusano y él es el guitarrista de Metallica. Por razón de más, yo creo que tienes una responsabilidad siendo el guitarrista de Metallica. Si quieres ser el guitarrista de Megadeth, ya te puedo garantizar que Dave Mustaine no te va a dejar serlo si no eres un puto animal. Y si no eres de los mejores guitarristas que hay en la Tierra, no vas a tocar con Dave Mustaine. No te va a dejar tocar con luego él. Ya, como toque él, es problema suyo, ¿vale? Que también habrá vídeo para Dave, ¿eh? Dave, espéranos, que estamos aquí. El caso es eso. A ver, Hammett es un guitarrista de una banda grandísima. A mí no me parece un grandísimo guitarrista. A mí no me parece ni bueno. Algunos de los solos de Hammett, sacarlos al pulso al que le toca a él, no es fácil. No puede hacerlo ni él hoy en día. Correcto. Pero vamos, la cosa está en que un solo sea rápido y difícil de ejecutar no tiene por qué implicar que ese solo sea bueno. Efectivamente. A mí en este caso sí que es como si estuviese en una banda de segunda fila. Simplemente diría ole, está bien, pero por eso creo y afirmo abiertamente, para mí Kirk Hammett está sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Para mí no estaría entre la lista de los 250 mejores guitarristas esos que soltó la Rolling Stone. Sí, jamás. Entre los más influyentes. Para mí, los solos que más me agradan y los riffs que más me agradan que ha habido en Metallica suelen ser cosas que han salido de los dedos de Hetfield, no de los de Hammett, y de la cabeza de Hetfield, no de la de Hammett. Con esto no voy a menospreciar porque vuelvo a repetir que Metallica es una banda que me encanta. No voy a decir está en mi top 10 porque es que mi top es mucho más grande que 10. No me puedo quedar con 10 bandas. Es imposible, pero sí puedo decir que Metallica, si a mí me dicen bandas que te hayan influenciado, coño, gracias a Metallica yo me tomé en serio tocar la guitarra porque quería tocar los riffs del Ride the Lightning y no es nada sencillo y hay que currar para ello, y entonces pues mira, pues me puse a currar. Pero vamos a lo mismo, que lo que hagas sea difícil no es sinónimo de que sea bueno, porque si lo que has hecho está fuera de pulso o fuera de tono, por muy difícil de ejecutar, es que a veces cuando te sacas un solo de alguien y ese tío lo ha tocado fuera de pulso o mete notas fuera de tono, hay una dificultad añadida que es que tu cerebro quiere impedir que ocurra eso y tú intentas clavar lo que está haciendo él y te cuesta porque está mal. Pues eso me pasa con Hammett muchas veces y diré, joder, pero si es que luego tú tocas mucho peor. Pues puede ser que toque mucho peor, pero yo no estoy en Metallica, yo estoy en mi cuarto, macho. ¿Sabes? Eso es lo que hay. O sea, si estuviera en Metallica, créeme que curraría muy duro para ser mucho mejor de lo que soy ahora mismo. Pero como estoy en mi cuarto y el único que me exige un poco es este cretino de aquí. Hombre, es que a veces me envío unas pistas que ni quejas, de verdad. Oye, los trapos sucios se quedan en casa, también te digo. La verdad es que no tenemos mucho más que contar. Esta es nuestra opinión de mierda. Exactamente. Si no os gusta podéis darle dislike. Si os gusta también podéis darle dislike. Porque no hemos hablado bien de alguien. Y eso está feo. Sí. Pero sinceramente, o sea... En realidad le hemos echado más flores de las que yo creo que se merece, ¿eh? Porque sí, estabas tú aquí para romper una lata. Eso es, si le dejo a este solo, no se lleva ni una florecilla a nuestro amigo Kirk. Pero vamos, ya os digo, en conclusión, muchos guitarristas opinan lo mismo que nosotros. De verdad, muchos guitarristas opinan lo mismo que nosotros, pero por pura demagogia, por caeros bien a vosotros, le sobreelogian. Es que estoy convencido de que esto es así, porque cualquiera que le haya dedicado un tiempo real a este instrumento le ve las costuras a Hammett. Cualquiera. Es que se las ve. Y no me creo que no se las vean. Es que no puede ser. O sea, ahora sí sabes de armonía, pero cuando escuchas a Hammett, ¿la dejas aparcada en algún sitio? ¿O cómo funciona esto? En fin, pues yo creo poco más que ya está todo el pescado vendido. Dale, sed buenos.